Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Latina de México y vamos a hablar acerca de radiculopatías cervical y lumbar y su exploración neurológica. El síndrome de Cauda-Equina es una lesión poco frecuente donde se van a comprimir las raíces nerviosas en el canal medular a nivel de lo que es la cola de caballo. Su causa más frecuente es una herniación del disco lumbar y se le considera una urgencia quirúrgica, ya que si no se le atiende al paciente dentro de las 24 a 48 horas, este puede llegar a tener lo que es un déficit motor, paraplegia o pérdida del control de los esfínteres. Los signos y síntomas que el paciente con síndrome de Cauda-Equina va a presentar son dolor radicular en lo que es el trayecto del nervio afectado, va a presentar lo que es dorsalgia baja y va a presentar lo que es debilidad de las extremidades inferiores. El paciente también va a presentar lo que es arreflexia de las extremidades inferiores y este paciente no presenta lo que es el reflejo rotuliano ni el alquileo. Este paciente también presenta lo que es una anestesia en silla de montar, afectando lo que es la parte de las nalgas y la porción lateral de los muslos, y va a afectar lo que son los dermatomas de S2 a S4. En fases tardías, el paciente también va a presentar trastornos de alteración de los esfínteres. En las radiculopatías cervicales y lumbares hay 3 pruebas específicas en la exploración para detectar las mismas. 1. El mielograma, el electromiograma y por último la prueba Balsabá. El mielograma es un estudio por imágenes en el cual se introduce una aguja espinal en el conducto raquídeo inyectando un material de contraste en lo que es alrededor de la médula espinal y las raíces nerviosas en el paciente, en el cual se explora a través de una forma real de rayos X llamada fluoroscopía. Mediante esta prueba lo que se va a detectar son alguna alteración en lo que es médula espinal, raíces nerviosas, espacio subaracnoideo. El electromiograma es la segunda prueba específica para la detección de una hernia a nivel cervical. Se introduce un electrodo en una aguja a través de la piel llegando al nervio, en el cual este detecta cargas eléctricas llegadas por los músculos. 2 semanas después de la lesión de un nervio cervical aparecen lo que se llama potenciales de fibrilación y ondas acuminadas positivas, que son descargas en reposo de un músculo. Esta prueba corresponde a denervación muscular. La prueba de Valsalva es una prueba generalizada para la detección de hernias cervicales. Lo que se busca es aumentar la presión intratecal en la porción cervical del paciente, buscando lo que es dolor a nivel de la porción cervical o una irradiación en el miembro superior debido a la lesión de cierto nervio. Se le pide al paciente que sostenga la respiración y al mismo tiempo haga un intento de pujido como si tratara de evacuar. El paciente, si tiene una lesión a nivel cervical, va a tener un dolor en la parte del cuello, en la parte posterior o bien en algún sitio de la extremidad superior. Entonces, por favor, sostenga la respiración y al momento intente pujar como si tú quisiera evacuar. ¿Siente algún dolor en alguna zona? En esta parte. La parte posterior. Ok. Ahora vamos a revisar el síndrome de cono medular. Este síndrome se caracteriza por lesiones que por lo general son tumores. ¿Sí? Al igual que el síndrome de la Cauda-Equina, hay anestesia en silla de montar. ¿Sí? Se caracteriza por una disfunción temprana de esfínteres y en los hombres hay alteraciones en la eyaculación y en la erección. En este síndrome el reflejo rotuliano y el reflejo aquileo están presentes hasta que se afectan las raíces S1 a L5, es cuando se pierde el reflejo aquileo. Ahora vamos a checar el reflejo rotuliano. Y ahora vamos a checar el reflejo aquileo. Espondilólisis. Es una línea de solución de continuidad. Atraviesa el punto en el cual la apófisis articular se une al pedículo.
Como resultado, la vértebra se desliza hacia adelante sobre la vértebra inferior. A esto se le denomina espondilolistesis. Es resultado de una fractura debido a un esfuerzo repetido. La sensación y los reflejos están normales. El dolor no se relaciona con el deslizamiento. Para diferenciar entre una hernia de disco y un esguince cervical. Generalmente, los pacientes que sufren un accidente automovilístico van a presentar una lesión por flexoextensión, o también llamada de latigazo, la cual va a dar lugar a una raíz comprimida de un disco o a la herniación del disco. Generalmente podemos encontrar que se dé la distensión cervical de los músculos anteriores y posteriores del cuello o una lesión neurológica. La distensión de los músculos anteriores y posteriores del cuello se va a presentar con dolor cervical que se irradia al borde medial de la escápula y al hombro. Y los que presentan una afección neurológica van a presentar dolor cervical que se irradia también al borde medial de la escápula y al brazo. Y se le va a agregar también dos síntomas que son el entumecimiento y la debilidad muscular. Se va a llevar a cabo mediante la exploración de las raíces nerviosas para diferenciar entre si hay afección neurológica o no. Vamos a evaluar la integridad de los niveles neurológicos y esto se tiene que hacer repetitivamente porque muchas veces los pacientes que presentan síntomas al principio pueden ir mejorando poco a poco con el tiempo su fuerza y sus reflejos, o viceversa, los pacientes que no tienen síntomas al principio pueden presentarlos posteriormente con el tiempo. Los pacientes pueden llegar a tener el dolor cervical alrededor de 6 meses a 1 año, pero esto puede ser por la alteración de los músculos. Ahora voy a mencionar lo referente a lo que son las apófisis fusiformes y la osteoartritis. Las apófisis fusiformes son rebordes en las vértebras que se encuentran en la superficie superolateral y estas van a formar el agujero vertebral anterior y le van a dar estabilidad a la vértebra. Cuando estas apófisis crecen o son dañadas por la osteoartritis, van a ocasionar la compresión de alguna raíz nerviosa y nos va a dar lo que es el síntoma de dolor. Y esto se puede observar mediante una radiografía oblicua. Para examinar el dolor vamos a utilizar dos pruebas, la prueba de distracción y la prueba de compresión. Para la prueba de distracción vamos a colocar la mano en el mentón del paciente y en el occipucio y vamos a levantar la cabeza para ver si hay una disminución en el dolor y existe mejoría. Para la prueba de compresión vamos a comprimir la cabeza del paciente para que los agujeros vertebrales anteriores también se compriman y ver si la raíz nerviosa está afectada y si hay dolor, ubicar el punto exacto a donde se irradia. Entonces vamos a colocar las manos en la parte superior de la cabeza y vamos a hacer un movimiento hacia abajo para ver si hay irradiación del dolor y saber qué dermatomas están afectados. La abulsión de las raíces nerviosas se da generalmente por una caída de motocicleta en la cual la cabeza del paciente queda contra el suelo y el hombro comprime las raíces nerviosas. Generalmente las más afectadas son las raíces nerviosas de C5 y C6 y poco menos frecuente son las raíces bajas de C8 y D1. Si se afecta la raíz nerviosa de C5, por ejemplo, vamos a observar un déficit motor, una parálisis motora total y un déficit sensorial a lo largo del dermatoma de C5. En el mielograma se puede observar que hay una lesión permanente y no hay mejoría. En la región del cuello tenemos 8 nervios cervicales, pero solo 7 vértebras cervicales. Así es que, ¿cómo se distribuyen en este nivel? El primer nervio cervical sale entre la unión del hueso occipital con C1, es decir, por la parte superior de la vértebra. Mientras que el segundo nervio cervical sale por la parte inferior de C1. El tercer nervio cervical sale debajo de C2 y así sucesivamente con el resto de los nervios, ocupando cada uno de los agujeros intervertebrales correspondientes. Y así hasta llegar al octavo nervio cervical, que se ubica entre C7 y T1.
La herniación de un disco intervertebral en cualquiera de los sitios antes mencionados, por donde pasa una raíz nerviosa, trae consigo la afección de un nivel neurológico especializado. Para que una raíz nerviosa resulte afectada, los discos deben sufrir herniación en su parte posterior. Esto se debe a que el anillo fibroso es más íntegro y sólido en la parte anterior, mientras que en la parte posterior es incompleto. Además, el ligamento longitudinal anterior es más ancho y más fuerte que el posterior, y resulta más difícil que éste sufra algún daño. Los discos sufren herniación debido a la presión, la cual los lleva a proyectarse en la dirección de menor resistencia, es decir, hacia la parte posterior. Debido a que la porción central del ligamento longitudinal posterior es más resistente, es más común que también se presenten herniaciones hacia los lados. La movilidad entre las vértebras es mayor a nivel de C5 y C6, a excepción obviamente de las articulaciones especializadas que hay entre el hueso occipital y C1 y entre C1 y C2. ¿Esto por qué se da? Porque a mayor movilidad hay mayor posibilidad de que resulte dañada. Es por eso que a nivel de C5 y C6, como les comentaba, se dan más frecuentemente las herniaciones de disco cervical y también la osteoartritis. Conforme pasa la edad y el paciente va envejeciendo, se van dando las herniaciones, pero más a nivel de C6 y C7. En el caso de la herniación de disco entre las vértebras de C5 y C6, la raíz nerviosa que va a estar afectada va a ser la de C6, con su consecuente alteración en los reflejos bicipital, tricipital y del supinador largo. Y también va a tener alteraciones en la sensibilidad de la parte externa del brazo, de esta parte, y también va a cubrir las dos primeras falanges. Pero para poder entender la patología debemos conocer cuáles son los reflejos normales. Así es que primero haremos el reflejo bicipital. Luego el del supinador largo. Y el tricipital. Déjalo caer. Déjalo caer todo eso. Una herniación de disco a nivel de C7 y T1 va a dar una alteración en la raíz nerviosa de C7, por lo que va a haber también alteraciones del reflejo bicipital, tricipital y del supinador largo. Pero aquí va a haber alteraciones de la sensibilidad del dedo medio. Si alguna vez hay dolor en un brazo o en el otro, esto puede ser una manifestación probable de una hernia de disco. Pero también hay veces que estas herniaciones producen dolores únicamente a nivel de los hombros, pero al hacer ciertos movimientos como es el estornudar, el toser o el hacer ciertos movimientos bruscos, eso puede hacer que el dolor se irradie hacia la extremidad, como es la mano. Los síntomas y signos causados por una herniación de disco varían según su localización. Por ejemplo, si la herniación se da a nivel lateral, como es lo más común, las alteraciones, aquí va a haber hallazgos neurológicos en ese nivel en específico. Pero si, por ejemplo, la alteración se da en el nivel de la línea media, las alteraciones y las manifestaciones se van a recorrer hacia lo que es la pierna y también en los brazos. Si el disco únicamente se desplaza pero no presenta herniación, es probable que los síntomas se manifiesten y se irradien hacia la parte media del dorso, en la parte superior e interna de las escápulas, que sería de aquí hacia acá. En la protrusión lateral lo que pasa es que el dolor o el síntoma se va a irradiar desde esta parte hacia la parte interna de la escápula y también se podría llegar a irradiar hacia el hombro y hacia el brazo. Pero aquí no se van a encontrar manifestaciones neurológicas. A diferencia de la región cervical, las raíces nerviosas de las regiones torácica y lumbar salen de la columna vertebral por debajo de sus cuerpos vertebrales. La médula espinal termina por lo general a nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Las raíces lumbares siguen un largo trayecto intrarraquídeo y pueden ser lesionadas en cualquier punto desde la parte superior de la región lumbar hasta su zona de salida en el agujero intervertebral.
También es importante mencionar que hay estructuras de la columna vertebral sensibles al dolor, como son el periósteo, de los cuerpos vertebrales, la dura madre, las carillas articulares, el anillo fibroso del disco intervertebral, las venas y arterias epidurales y el ligamento longitudinal posterior. Esto tiene que ser tomado en cuenta, ya que hay muchos casos de dolor de espalda en los cuales no existe compresión de la raíz nerviosa. Entonces, ¿qué es una radiculopatía? La radiculopatía es un dolor que está relacionado con la compresión y o irritación de una o más raíces nerviosas del nivel que sea, pero sin datos de mielopatía. El dolor radicular se describe como lancinante y se refiere como un toque eléctrico. Los signos y síntomas más frecuentes de una radiculopatía incluyen diversos grados de cambios en la sensibilidad, motores y alteración de los reflejos.